Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí, es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. A lo largo de la historia de la humanidad, son muy frecuentes los relatos sobre fantasmas, espectros y apariciones, y la mayoría de las veces se piensa que son producto de las supersticiones, la ignorancia o la imaginación de los pueblos. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Los fantasmas del banco. Este es un relato basado en hechos reales de Alejandro, de Tampico, Tamaulipas, y esta historia fue escrita por Eclipse Rey de los Mares, a quien le mando un saludo. Fue allá en el año de 1981. Tenía 18 años de edad en ese entonces y trabajaba en el Banco Ganadero, que está ahí en la calle Díaz Mirón. Se acercaba el fin de mes y en ese entonces yo era el encargado de capturar el paquete contable, pero por cuestiones laborales de ahí mismo me atrasé una semana. Así que lo que yo quería era ponerme al corriente y me dije, con que capture 3 días del paquete contable para este fin de mes, estaré al corriente. Pero se atravesó aquel fin de semana y el contador me pidió que si podía venir el sábado a trabajar un rato para avanzarle. Ya que los sábados descansábamos, yo le dije que sí vendría. Y así fue. Me presenté yo solo a trabajar el día sábado para avanzarle a todo lo atrasado. Llegué y abrí aquel banco por la puerta principal. Quité la alarma y vuelvo a cerrar la puerta principal. Crucé toda el área de cajas. Se escuchaba el eco de mis zapatos al caminar hacia aquel escritorio. En ese momento, escuché recorrer y timbrar una máquina de escribir enorme que había en el escritorio de otro compañero, ya que en ese entonces nosotros no teníamos computadoras como el día de hoy. Así que dije, ¿quién sabe por qué se habrá movido? A lo mejor quedó mal trabada. Fue lo primero que se me vino a la mente. Así que yo también en mi escritorio tenía una máquina de escribir, pero un poco más pequeña, y empecé a trabajar solo en aquel banco. Tenía apenas como media hora cuando empecé a escuchar que me chisteaban. Era un shh, shh. Empecé a voltear a varios lados para ver quién me chisteaba. Se supone que yo estaba solo en aquel banco, pero no veía nada. Así que me volví a sentar para seguir trabajando capturando aquellos paquetes contables. Y volví a escuchar de nuevo aquel chistido. Así que me levanté de mi escritorio y veo el reloj. Eran las 10 de la mañana exactamente, y empecé a caminar hacia el área de cajas. Así que yo digo, ¿quién anda ahí? Sin recibir respuesta, solo el eco de mi voz. Volví a regresar a mi escritorio y comencé a trabajar, y se escuchó que se movía una silla que alguien había arrastrado poco a poco, como si se hubiera levantado. La verdad me empecé a poner muy nervioso, pero no quise caer en pánico y me empecé a concentrar en mi trabajo. Tenía algunos 5 minutos cuando escuché un cajonazo fuerte de un archivo metálico que me hizo que me levantara de un golpe y empecé a buscar, solo con la mirada, de dónde había salido aquel ruido. Yo estaba parado ahí por si alguien me quería jugar una mala broma. Pero dije, estoy yo solo. Yo cerré la puerta. Nadie se pudo haber metido. La verdad, ahora sí me dio miedo. Entonces tomé la determinación de regresar el lunes a las 6 de la mañana, justo cuando llega el personal de limpieza, y saber que yo no estoy solo. Comencé a guardar toda la documentación de aquellos paquetes contables y me levanté cuando sentí un escalofrío por toda mi espalda, y después de escuchar unos chistidos del otro lado del área de cajas, empecé a caminar hacia la puerta, cuando se empezaron a escuchar muchos chistidos dentro de aquel banco. Incluso se escuchaba el eco. Yo empecé a sentir una especie de mareo, pero ya el miedo y la adrenalina que la tenía al 1000 no me hicieron desmayar. Llegué a la puerta y sentí que todo me daba vueltas. Con dificultad pude abrir aquella puerta y salir. Al sentir aquel aire fresco del exterior, se acabaron esos chistidos. La verdad, nunca supe qué fue eso que me sucedió. El lunes quería comentarle a mi jefe todo lo sucedido por temor a que se fuera a burlar de mí o a decirme que estaba loco. Lo guardé. Después, con el tiempo, supe que varios compañeros les había pasado algo muy parecido. Así que
No se queden más tarde a trabajar, muchachos. Tal vez ya está su relevo trabajando, su relevo fantasma. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. La siguiente historia pasó hace aproximadamente 3 años, quizás un poco más. La madrugada de un sábado regresábamos de la playa, como a eso de las 3 de la mañana. No habíamos bebido, más bien, veníamos de casa de unos familiares que viven en la colonia Miramar. Agarramos todo el bulevar costero para venirnos por la llamada Avenida Tamaulipas. Yo venía de copiloto y antes me habían platicado de lo que estaba a punto de ver, pero la verdad yo soy escéptica y había oído el relato sin creer ni una sola palabra a quien lo contó. El chiste es que ni siquiera del tema veníamos platicando. Había muy pocos coches transitando a esa hora. Pasamos por la entrada de Miramápolis y enseguidita, donde la avenida se hace un poco más ancha, justo un poco antes del canal, y un lugar que siempre está lleno de pipas listas para descargar. Hay un árbol frondoso y con maleza, pues justo ahí, y de la nada vi cómo con mis propios ojos parado, debajo de una cerca, había una figura como de un hombre, o bestia, no sé qué cosa era exactamente. Veníamos como a unos 70 kilómetros por hora, pero lo que vimos no fue producto de mi imaginación. Era una silueta como de un hombre alto o una bestia parada en sus patas traseras, todo lleno de pelos y con ropa oscura, hecha a jirones. No lo sé, lo único que clareaba era su rostro, el cual estaba viendo rumbo a la playa. Ahí estaba estático y con la cabeza de medio lado, y tenía como el aspecto que tienen los colgados. Yo me asusté mucho y me quedé muda. No atinaba a articular palabra alguna o sonido. Quien conducía gritó: ¿viste eso? Y en ese momento, la tercera persona que venía en el coche levantó la cabeza y volteó para verlo. Pero ella dice que era un ebrio que estaba parado allí. El conductor del coche frenó bruscamente. Para ese entonces ya casi íbamos llegando a donde hoy es el Bicentenario. La verdad yo estaba tan asustada que le dije: si tú te regresas, yo aquí me bajo. Obvio no me iba a dejar caminar sola a esas horas de la madrugada, así que no regresamos a averiguar qué era realmente lo que habíamos visto. Después de eso, hemos escuchado a otras personas de la zona que platican que han visto una bestia peluda. Otros dicen que es una pantera que se atraviesa la avenida a grandes zancadas. Lo cierto es que nunca más volveré a transitar por esa avenida tan tarde. Este es un relato verídico. Si alguien lo ha visto, por favor compártanlo. Esta historia la quise compartir con ustedes. Pero antes de irnos, amigos, les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado que alguien te llama por tu nombre, pero nadie te ha hablado? ¿Alguna vez has escuchado tu nombre claramente y al responder que no había nadie del otro lado? Nadie podía haberte llamado. Caminas hacia la fuente de aquella voz y verificas si no hay alguna televisión o radio encendido, pero nada. Si alguien llega en ese momento, le preguntas que si te habló y te responde: no, acabo de llegar. Tú vuelves a tu tarea, pero el cuerpo se queda un poco frío y no puedes evitar sentir algo de miedo. Quiero decirte que formas parte de miles de personas mentalmente equilibradas, que sin estar bajo la influencia de algún medicamento o alcohol o sustancias alucinógenas, tuvieron esa misma experiencia por lo menos una vez en su vida. Esas personas afirman que alguien los llamó por su nombre cuando se encontraban completamente solos en su habitación, en su casa o donde ocurrió. Y esa voz que escucharon fue tan fuerte que los despertó mientras dormían. Y esas personas saben bien que no es producto de su imaginación. Incluso hay casos en los que 2 o más personas escucharon la misma voz al mismo tiempo. En otros tantos casos se pudieron identificar a quién le pertenecía aquella voz. Unas veces eran personas vivas, pero otras veces eran personas muertas, y otras tenían una cualidad indescriptible, pero no pudieron identificarlo. ¿Por qué pasa esto? La mayoría son llamados de alerta para que dejemos lo que estamos haciendo y nos movamos de ese lugar como prevención de una situación peligrosa o incómoda que va a ocurrir. Pero ¿por qué nos llaman por nuestro nombre? Porque lo habitual
es que cuando escuchemos nuestro nombre respondamos inmediatamente y vayamos hacia aquella fuente de aquella voz. Pero ¿de dónde vienen esas voces? Puede ser de distintas fuentes, de nuestra propia conciencia, si nosotros mismos podemos generar estas voces en nuestra mente, de un ser de otra dimensión, tal vez de un ángel o de un ser querido que ya falleció, o de una persona amada que se encuentra muy lejos de nosotros, y tal vez por eso nos inquieta tanto escucharlos de la nada. Pero ¿por qué nos ocurre? Porque nunca estamos solos. Todos estamos interconectados como antenas que reciben y emiten. Somos energía vibrando y hacemos contacto con otras energías. Cuando estas energías están en nuestra frecuencia, todo es normal. Pero cuando sintonizamos con energías de otra frecuencia, ahí también se producen estos fenómenos que nos intrigan tanto. Y la pregunta es, ¿tú también has escuchado alguna vez una voz? Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.